Si utilizas Canva, en este video te voy a mostrar un pequeño hack que va a aumentar increíblemente tu productividad. Con este consejo podrás crear contenido mucho más rápido, más dinámico y más sencillo, que créemelo, te va a facilitar muchísimo la vida. Vamos a la herramienta. Para acceder a esta opción de crear contenido rápido, nos vamos a ir, por ejemplo, si queremos crear contenido para redes sociales o cualquier contenido que queramos transmitirle a nuestros clientes, nos vamos a ir acá al menú principal de Canva, nos vamos a ir aquí donde dice redes sociales y vamos a darle un clic y aquí nos va a decir colección de creación rápida. Aquí le vamos a dar un clic y nos va a permitir empezar. Acá vamos a empezar y él nos va a decir, ok, ¿qué quieres crear? Entonces le voy a decir, quiero crear un post para Instagram, quiero crear una historia, un post para Facebook, quiero crear también una portada de Facebook para una campaña que voy a crear y adicionalmente a eso quiero crear también un encabezado de correo electrónico. Estas son todas las opciones que nos permite generar, ¿ok? Entonces le damos continuar. Lo segundo que tenemos que hacer es colocar el texto principal de nuestra campaña. Vamos a poner esto, que es uno de mis lemas. Okay, luego de agregar los textos nos vamos a ir a la tercera opción, que sería agregarle en este caso una imagen que pudiéramos subir acá o agregarle el logo de nuestra marca. En este caso vamos a agregarle un logo de nuestra marca. Aquí lo podemos ver, ya después le damos continuar y aquí ya nos permite escoger plantillas. Vamos a ver cuál plantilla de esta nos llama la atención. Aquí podemos inclusive nosotros escoger la categoría, puede ser algo elegante, puede ser algo divertida, geométrica, en fin, aquí trae moderna, simple, ¿ok? Entonces aquí pueden traer diferentes opciones. En este caso vamos a ver, por ejemplo, esta está bien o esta está bien, vamos a escoger esta, vamos a decir, o esta, me parece que esta está bien, entonces le damos acá. Y aquí podemos escoger el color de nuestro kit de marca. En este caso, esta es la paleta original. Podríamos escoger esta. Nosotros podemos cambiar con solo darle un clic. O podemos escoger alguna otra paleta de colores que quisiéramos acá. Pero en este caso les recomiendo que utilicen el propio kit de marca. Recuerden que el kit de marca se puede crear en Canva únicamente en las versiones Pro. En este caso voy a escoger el kit de marca y aquí tocándolo varias veces él puede hacerme variaciones del contenido hasta llegar al que más me guste o puedo escoger el que ya venía acá. Entonces vamos a escoger este y aquí podemos variarle nuestra fuente. ¿Okay? Este sería las fuentes. Una vez que ya escojamos la fuente, los colores, ya le damos terminar y en este caso nos va a decir ver colección o descargar colección. Podríamos ver la colección o descargarle, automáticamente nos descarga la información. Si quisiéramos ver colección, nos va a abrir esta carpeta y aquí nos agrupa, por ejemplo, por la campaña, las diferentes opciones que tenemos, ya sea el encabezado de email, el cover de Facebook, el post de Facebook, la historia y el post de Instagram. Algunos casos de uso que puedes utilizar con esta opción es, por ejemplo, la creación de campañas. Si estás representando una marca o tenés tu propia marca y querés crear, por ejemplo, una colección de productos de temporada, entonces puedes crearlo de una forma muy rápida. Cuando estás creando una campaña temática, por ejemplo, para fin de año, para el Día de la Madre o algún lanzamiento de un nuevo producto, esto te va a funcionar mucho. Como pudiste observar, en tan solo unos minutos puedes crear todos los formatos de contenido que nos ofrece la herramienta con unos cuantos clics. Ahora déjame saber en los comentarios qué te parece este pequeño hack y qué uso le vas a empezar a dar. Si te gustó, déjamelo saber con un like. Si es la primera vez que andas por acá, no te olvides suscribirte y darle clic a la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Como complemento a este video, permíteme hacerte una especial recomendación de este contenido de 22 trucos de Canva que créeme, te va a encantar. Mientras tanto, nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.